Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarles en el amor del Señor y poder tener este tiempo que el Señor nos ha dado de poder compartir una palabra del Señor junto a su iglesia. Les saludo entonces en el amor del Señor, rogando a nuestro Padre que Él les esté guardando en todo. Así lo creo. Como Él ha guardado mi vida, la vida de mi familia, yo sé que también el Señor les está guardando, les está sustentando en todo. Le voy a invitar, por favor, si usted puede abrir las Escrituras, por favor, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Vamos a comenzar ahí, en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Recuerde usted que Juan comienza él haciendo una declaración diciendo en el principio era el verbo. Usted lo recuerda, el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, estableciendo esa verdad, Juan habla acerca de este verbo, de esta luz que venía a resplandecer en las tinieblas. Y en el versículo 11 él dice: a lo suyo, lo recuerda, lo ve ahí, por favor, Juan capítulo 1, el versículo 11, a lo suyo, refiriéndose al verbo, a lo suyo vino, y los suyos no la recibieron. Lamentablemente, el pueblo de Israel no recibió, no quiso creer al anuncio de nuestro Señor, de Jesucristo. Pero sin embargo, en el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Claramente aquí vemos dos tipos, digámoslo así, de personas, de grupo de personas. Uno, Juan habla acerca del pueblo de Israel cuando dice que Jesucristo, este verbo que se hizo carne, vino a lo suyo, pero dice, y los suyos, ese grupo, es el pueblo de Israel, los suyos no le recibieron, no le aceptaron. Cuando Jesucristo, Él comienza su ministerio, lo comienza diciendo: el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado a vosotros. Ese es un término que seguramente en un momento más lo vamos a volver a repetir. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero tenemos que ver entonces estos grupos. Estamos diciendo que Juan dice que los suyos, el pueblo de Israel, no la recibieron. Pero el versículo que sigue dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son esos todos que le recibieron? ¿Quiénes son esos todos quienes escucharon la voz de Jesucristo? No solamente le recibieron, como aquí dice, sino que también dicen a los que creyeron en el nombre del Señor. Claramente se refiere en este pasaje, en este tiempo, se refiere a la iglesia del Señor. Si usted me puede, por favor, acompañar un poquito hacia su derecha en el libro de los Hechos, unos versículos que en estos tiempos, en estas semanas, días atrás, la semana pasada, el pastor compartía con nosotros cuando por orden de Jesucristo, los apóstoles permanecieron sin moverse del lugar donde les había indicado. Se cumple la promesa del Señor que desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Mire usted, por favor, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, por favor. El versículo 21, bien, usted sabe, ha leído este relato que los discípulos estaban junto a otras personas en un lugar llamado el aposento alto. Ellos estaban unánimes
juntos, orando, alabando al Señor, pero repentinamente relata aquí Lucas, aquí en Hechos, relata que viene un movimiento fuerte, un viento recio, y comienza a descender lenguas como de fuego sobre la cabeza de los discípulos, de los apóstoles, y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Tanto así, dice que toda la gente que veía a estas personas, a los apóstoles y a las demás personas que estaban ahí, que hablaban en diferentes lenguas, tanto así que las personas estaban atónitas, relata Lucas. Las personas estaban atónitas, perplejas, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué sucede aquí? Y usted sabe que hay varios que se burlaban de los apóstoles, se burlaban de las personas que habían recibido el Espíritu Santo, y ellos burlándose decían, estos están llenos de mosto, están borrachos. Es ahí cuando Pedro, dice la Escritura, Pedro se levanta, ¿ya? Se pone en pie con los 11, con los otros apóstoles, levanta la voz, alza la voz y comienza a decir, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, yo oíd mis palabras. ¿Qué es lo que Pedro comienza a hablar? Y cita las Escrituras, Pedro, diciendo que estos no están ebrios, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, usted lo recordará. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Una hermosa profecía, él la invoca, y termina lo que yo quería que viéramos, por favor, ahí, el capítulo 2, versículo 21 de Hechos de los Apóstoles. Pedro se levanta, ya le había mencionado, y él dice, y todo aquel que invocare, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Esta afirmación, amados hermanos, no es la única vez que se repite. Yo a lo menos recuerdo 2 veces más. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 30, hay una afirmación como la que está, como esta. En el capítulo 30 de Deuteronomio, el versículo 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra. La palabra, usted entiende, es el verbo. Es lo mismo que Juan comienza diciendo acá. En el principio era el verbo, usted lo vio, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo sabemos que es Jesucristo, la palabra del Señor. Entonces, en Deuteronomio dice, cerca, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que esta palabra la tomes, la hagas tuya, para que la cumplas. Pedro dice en Hechos capítulo 2, versículo 21, lo que acabamos de leer hace un momento atrás, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 10, usted bien lo sabe, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y ahí dice, que si confesares con tu boca, ¿qué confesares con tu boca? Que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Bueno, también dice, obviamente, dice que si creyeres también en tu corazón que el Padre lo levantó entre los muertos, serás salvo. Pero la confesión, esta palabra que se confiesa, produce salvación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Volvemos al libro de los Hechos, por favor, capítulo 2. Entonces Pedro, él hace una afirmación, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo, será salvo. Si usted puede ver un poquito más adelante en este mismo discurso de Pedro,
Cuando él habla acerca de esto, como por ejemplo, versículo 32, a este Jesús, porque se está refiriendo acerca de Jesucristo. El discurso de Pedro no tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con alguna experiencia personal de Pedro, ni siquiera por lo que recién acababan de vivir, de experimentar como la llenura del Espíritu Santo, sino que Pedro centra su discurso en Jesucristo el Señor, pero por algo muy específico. Por eso en el versículo 32, él dice, a este Jesús resucitó Dios, y dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vuelve a insistir en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como lo afirma Pablo en el libro de Filipenses, que el Padre a Jesucristo le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y, como está afirmado en las Escrituras también, el Padre dice que lo sentó a su diestra en las alturas, en el reino de los cielos. Entonces, al oír estas palabras, continúa el relato de Lucas, dice que la gente se compungieron de corazón, y preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, varones hermanos? ¿Qué haremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces acá está lo que veíamos en Juan, más, ¿lo recuerdan? Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, ahí está. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos que ahora están recibiendo a Jesucristo, a los que están creyendo en su nombre, le preguntan a los apóstoles, ellos están creyendo, y le preguntan, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice, bueno, tienen que arrepentirse y bautizarse, tienen que cumplir las Escrituras. Así que dice Pedro en el Lucas en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? Se añadieron a este grupo entonces, que lo que hablábamos en un principio, a este grupo que sí creyó, sí recibió y sí creyó en Jesucristo nuestro Señor. ¿Se recuerdan que lo vimos? En Juan 1:11 decíamos, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. O sea, hubo un grupo de gente que no recibió. Y hoy día mismo, amados hermanos, hoy día mismo, en la actualidad, hay mucha gente que no cree en Jesucristo. Hay mucha gente que se niega a escuchar de Jesucristo. Hay mucha gente, muchas personas que no aceptan a Jesucristo como su Señor. Y es más, muchas veces, dentro del mismo círculo de personas que se dicen ser cristianos, niegan a Jesucristo. Jesucristo mismo, Él lo dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿quiénes son los que entrarán? Los que hacen la voluntad de mi Padre, los que obedecen, los que oyen mis palabras y las hacen. Entonces, Pedro, levantándose, ya lo decíamos, da este discurso, las personas se compungen, creen, reciben, y Pedro les dice que tienen que arrepentirse, ellos lo hacen. Y en el versículo 46, usted lo ve, dice, y perseverando unánimemente cada día. ¿Quiénes perseveraban? Este grupo que recibió. El que creyó en el nombre de Jesucristo, el que lo recibió, ellos comenzaron a perseverar. Sí, ¿por qué comenzaron a perseverar? Porque leo nuevamente lo que dice Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, Dios les dio la potestad
¿La potestad de qué? De ser hechos, de ser formados como hijos de Dios. O sea, este grupo que cree tiene la potestad, tiene el derecho de ser formados como hijos de Dios. Y aquí comienza. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí está. Y este grupo que recibió al Señor recibe un nombre, por así decirlo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, a los que habían de ser salvos. Sí, porque los que habían de ser salvos, lo que leíamos con respecto a esto, Pedro decía, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, todos aquellos que invocaron el nombre del Señor, los que creyeron, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estos comenzaron a ser parte de la iglesia, comenzaron a ser formados como hijos de Dios. Entonces, la iglesia permanentemente, amados hermanos, permanentemente la iglesia está en un proceso de formación, permanentemente está pasando por diversas situaciones a modo de enseñanza. Recuerden lo que en el libro de Hebreos se dice acerca del pueblo de Israel, que todas estas cosas que les acontecieron, les aconteció como ejemplo, quedaron establecidas como ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos creciendo. Pablo en el libro de Filipenses, él dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Jesucristo, el Hijo de Dios, la perfeccionará. Esa obra que comenzó en nosotros, la perfeccionará. Sí, porque desde el momento en que nosotros pasamos a ser parte de la iglesia, desde el momento en que nosotros, amados hermanos, hemos confesado a Cristo, comenzamos un proceso de perfeccionamiento, un proceso de aprendizaje todos los días. Todos los días vamos a cometer errores. De eso estamos muy claros. Todos los días, lamentablemente, cometemos errores. Por eso todos los días es necesario llegar a donde el Padre. Hijitos míos, usted lo recuerda. Hijitos míos, si alguno de vosotros hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Sí, pero dice, hijitos míos, es para nosotros. Abogado tenemos ante el Padre. Entonces la iglesia está en un constante proceso de aprendizaje. Mire, si me puede acompañar por favor en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 21. Estaba Jesucristo con sus apóstoles, con los discípulos. Entonces ellos comenzaron a preguntarle acerca de las señales que se iban a producir cerca del fin del mundo. Decían, y le preguntaron, versículo 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y comienzan a preguntar. Y el Señor comienza a hablarle muchas cosas. Comienza a decirle, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambre, habrá pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas esas cosas os echarán mano y os perseguirán, dice el versículo 12. Pero mire, centrémonos un poquito, por favor, aquí en Lucas, capítulo 21, el mismo capítulo, pero del versículo 25 en adelante. Jesucristo le dice, entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, dice, se conmoverán, serán conmovidas. O sea, cuando comiencen a suceder estas cosas, dice que el corazón de los hombres va a desfallecer porque van a sentir temor. Versículo 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Pero dice, miren el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, antes de que Jesucristo descienda en una nube, dice, antes de estas cosas, pero estas cosas que van a pasar antes de esto, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, Él dice que nosotros, que la iglesia, los que conformamos la iglesia del Señor, los que hemos creído en el nombre del Señor, los que estamos en este proceso de aprendizaje, porque quiero decirle, hermanos, que el tiempo de enseñanza, el tiempo de perfeccionamiento, el tiempo de aprendizaje no se termina en un par de años más. Lo leíamos, lo mencionábamos hace un poquito atrás, lo que dice Pablo en Filipenses. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo se manifieste, hasta el día del Señor. O sea, estamos y vamos a estar en un permanente perfeccionamiento de nuestra vida. Recuerde que estamos siendo formados, estamos siendo hechos hijos de Dios. Formamos este cuerpo llamado iglesia. Y la iglesia está todos los días perfeccionándose. Entonces Jesucristo le dice, bueno, cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, cuando haya hambre, cuando haya pestilencia, cuando haya terremotos, cuando hayan guerra, cuando hayan rumores de guerra, así como algunos hombres se desfallecen, su corazón desfallece y sienten gran temor, bueno, para la iglesia, el Señor dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, erguíos. Y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué razón? O sea, la actitud que tenemos que tomar, lejos de desfallecer nuestro corazón, lejos de estar angustiados, lejos de sentir temor, el Señor digámoslo así, nos refresca la fe, coloca esperanza en nuestro corazón y dicen, bueno, cuando estas cosas comiencen a suceder, vosotros erguíos y levantad vuestra cabeza. Pero ¿saben por qué? Porque el Señor dice, porque vuestra redención está cerca. Amado hermano, entonces en este tiempo en que estamos pasando esta situación, en que estamos viviendo diferentes dificultades, en que estamos viviendo apremios de parte de lo que está sucediendo, ya sea por algún temor a contagiarnos por algo, o algún temor por quedar sin trabajo, o algún temor porque falte el alimento. Bueno, el Señor dice, no. Ustedes erguíos, levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. El versículo 31 dice, Jesucristo diciendo con respecto a esto mismo, el Señor le dice a sus discípulos, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, las que ya hemos mencionado, sabed que está cerca, ¿qué cosa? Que está cerca, lo que dijimos en delante, el reino de Dios. Yo le recordaba un momento atrás, cuando Jesucristo comienza su ministerio, Él dice, se ha acercado a vosotros, hoy se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Entonces Jesucristo aquí
Él ya en medio de su ministerio, Él habla con los discípulos y les dice, así vosotros, cuando veáis que estas cosas están sucediendo, las que ya me mencionamos hace un momento atrás, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, en el versículo 28 nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad la cabeza, y levantad vuestras cabezas. Pero también dice el versículo 31, cuando veáis que estas cosas están sucediendo, sabed una cosa, o sea, tened conocimiento, tengan claro, hay algo, guarden en su corazón. ¿Qué cosa es? Que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios se ha acercado. De cierto, dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 33 dice, el cielo, usted lo conoce este versículo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, esas palabras no pasarán. El profeta Isaías, él dice, sécase la hierba, usted lo sabe, sécase la hierba, marchítase la flor, mas las palabras del Dios nuestro, esas permanecen para siempre, esas son inmutables, esas no tienen variación, esas no cambian, son de una sola línea. Pero aquí hay una instrucción para la iglesia, porque aquí tenemos que ver, o tenemos que preguntarnos, bueno, estamos viendo que están sucediendo cosas, estamos viendo que comienzan los principios de dolores, como el Señor habla. Sí, porque hay una epidemia fuerte que está causando muchos contagiados. Lamentablemente muchas personas están muriendo. Eso está generando y va a generar, ya comienza, pero va a generar una crisis económica. Todos los expertos así lo han dicho. Va a generar desempleo. Al no haber desempleo, va a haber falta de dinero. Al haber falta de dinero, va a haber también escasez de productos, va a generarse hambre. El hambre va a provocar desórdenes, caos. Entonces, ¿qué actitud tomamos nosotros? ¿Nos comenzamos a inquietar un poquito? Empezamos a guardar cuarentena, sí, pero guardamos cuarentena. ¿Y qué hacemos mientras no? ¿Qué hace la iglesia si no nos podemos reunir? Recuerden ustedes que en el libro de Hechos leíamos que la iglesia del Señor, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían ellos? Perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. Hoy día no podemos estar en los templos, pero estamos... Bendito sea el Señor, el verdadero templo, estamos en Cristo, el templo que está en nuestros corazones, pero estamos aquí reunidos en las casas. Pero ¿qué estamos haciendo en este templo? ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿Estamos dedicados a qué? A hacer ejercicios para no aumentar nuestro peso, digámoslo así. ¿Qué estamos haciendo? ¿O estamos porque estamos aburridos, estamos viendo más televisión? Hoy día salía, por ejemplo, en la encuesta que había aumentado la audición de las radios en estos tiempos que la gente estaba encerrada. Entonces la gente, claro, deja un poquito la televisión de lado, algunas personas, y comienzan a escuchar la radio. Sí, pero ¿qué estamos escuchando en la radio? ¿Qué estamos haciendo? Entonces Jesucristo, mire, instruye también. Dice el versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros el día del Señor. O sea, la instrucción es, mientras estamos viendo que suceden todas estas cosas, mientras estamos a la espera, porque la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia, amados hermanos, nuestra iglesia, la iglesia del Señor, yo parte de la iglesia del Señor, usted parte de la iglesia del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Estamos o no estamos esperando a Jesucristo nuestro Señor? ¡Aleluya! Creemos así.
que Él viene pronto y le estamos esperando. Pero mientras tanto esperamos, mientras tanto estamos siendo perfeccionados. Pero mientras en esta espera, el Señor nos dice que tenemos que cuidar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida. O sea, no podemos permitirnos en este tiempo dedicar más tiempo del prudente, por no decir no dedicar nada de tiempo, a la televisión. Lo ideal sería que todos los días, de lunes a viernes, lo encendiéramos desde las 8 de la noche en adelante, sintonizando un canal de YouTube para escuchar palabra del Señor. Ese sería lo ideal, y el día domingo desde las 7:30 en adelante. Los jóvenes los días sábados, desde las 6:30. Eso sería lo ideal para que encendiéramos la televisión, pero sabemos que no es así. Entonces, lo ideal sería disminuir el tiempo de televisión, pero no para encender la radio y bailar y cantar canciones. No. El Señor dice que no debemos cargar nuestro corazón de glotonería y de embriaguez. Usted recordará lo que dice Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 14. El reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, tampoco tenemos que pasar el tiempo pensando en comer a cada instante. No. Hay otra cosa que tenemos que hacer. Y yo sé que usted ya lo tiene en mente. Tiene en mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 33. El Señor Jesucristo, Él dice: Mateo capítulo 6, nos vamos a centrar obviamente en el versículo 33, pero como contexto solamente déjenme leer un poquito desde el versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Jesucristo lo leíamos recién en Lucas. Cuidado con estar cargando vuestros corazones con glotonerías y con embriaguez. Y aquí el Señor lo está diciendo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, coloca el Señor como ejemplo. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, y ellos no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, dice, se vistió así como uno de ellos, refiriéndose a los lirios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí viene la instrucción. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles, ahí está, este grupo, el grupo que no quiso recibir al Señor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Claro, porque no podemos negar si en algún momento todos tenemos o vamos a tener algún tipo de necesidad, vamos a pasar. Pero el punto es
Amado hermano, que cuando estemos pasando esta necesidad, sigamos la instrucción que se le da a la iglesia. Y la instrucción que se le da a la iglesia es que debemos, el Señor lo dice, debemos estar erguidos, levantar nuestra cabeza, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Sabemos entonces, conocemos que el reino de Dios se ha acercado, está más cerca. Entonces Jesucristo dice ante esto, bueno, los gentiles, ellos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, refiriéndose a la comida, a la bebida, al vestuario. Él sabe, usted añada la necesidad que usted tenga ahí. Nuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Por eso el Señor dice, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, su gobierno. Sí, porque si estamos en este gobierno, todas las cosas os serán añadidas. ¿Y quiénes están en este gobierno? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo lo afirma en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, versículo 13, el cual, refiriéndose a nuestro Padre, el cual nos ha librado a usted, a mí, de la potestad de las tinieblas, ¿y qué? Y nos ha trasladado ¿a dónde? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el momento en que Pedro, ahí en el libro de Hechos, lo que leímos, capítulo 2, cuando él se levanta en pies y él dice, el que confesare el nombre de Jesucristo será salvo, lo que le está diciendo a la gente, miren, si usted puede confesar, puede creer en Jesucristo, va a ser trasladado de la potestad de las tinieblas, del gobierno del mundo. Y el Padre lo va a instaurar, lo va a colocar, lo va a firmar en el reino de Jesucristo, nuestro Señor. Y estando ahí ya en condición de hijos, el Señor comienza la perfección. Pasamos a ser parte de la iglesia y Él comienza a perfeccionarnos, comienza a instruirnos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de Jesucristo nuestro Señor, nosotros podamos estar ya formados como hijos de Dios, como parte de su iglesia. Buscad, dice el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, todas las cosas os serán añadidas. Entonces, amados hermanos, permíteme exhortarte en esta noche para que en estos tiempos en que tenemos un poco más de tiempo de estar en la casa, para que puedas tú llevar tu vida, y no solamente tu vida, sino que la de tu esposa, la de tu esposo, la de tus hijos, todos juntos, puedan comenzar a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que cuando Jesucristo nuestro Señor venga, nosotros podamos poder tener nuestra cabeza erguida, nuestro cuerpo erguido, nuestra cabeza levantada, y podamos decirle, Señor, sí, yo puedo. O sea, más que decirle, podamos alzarnos en los cielos y juntarnos junto a nuestro Señor. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando él ya estaba a punto de ser ejecutado. Él dice que él ha corrido la carrera, ha luchado la buena batalla. Pero dice, me está reservada la corona de vida eterna. Pero antes de eso, dice que Él ha guardado la fe. Que este tiempo, amados hermanos, en que estamos pasando, un tiempo un poco de incertidumbre, un poco de temor, ¿por qué no decirlo así? Podamos nosotros creer a las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
podamos creer que estos tiempos, que para el mundo son muy difíciles, para nosotros se transformen en tiempos de esperanza, en tiempos de gozo. Usted me decía, pero ¿cómo, hermano Marco? ¿Cómo dice eso? Sí, porque estas son señales de que tu Señor ya viene pronto por su iglesia. Esa es la importancia. Esa es, si somos parte de la iglesia del Señor, como se nos ha enseñado días atrás, si formamos parte de esta iglesia que el Señor ha rescatado, quiero decirte que estos tiempos, difíciles para muchos, angustiosos para otros, quiero decirte que para la iglesia del Señor son tiempos de esperanza, son tiempos de guardar la fe, son tiempos de decir, Señor, ven pronto. Como lo dice el libro de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Y la iglesia dice, amén, sí Señor, ven pronto. Te exhorto entonces a que, lejos de estar gastando tu tiempo en comprar cosas vía internet, de estar comiendo todos los días, comiendo, preocupado de qué vaya a comer, de qué vas a comer. Los jóvenes, dejar un poco de lado los videojuegos, dejar un poco de lado las diferentes plataformas. Quienes estamos trabajando, dejar un poco de lado la preocupación del trabajo. Quienes a lo mejor lamentablemente están pasando por un tiempo de falta de trabajo, dejar un poco de lado ese afán y comenzar a buscar el reino de los cielos, la justicia de Dios, pero sobre todo guardar en tu corazón la esperanza de que estos tiempos son señales de que tu Redentor ya viene pronto. Oremos al Señor. Papito amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, poder escuchar tu voz. Gracias, Padre, porque necesitábamos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, escuchar esta voz de esperanza, de que tú pronto vienes, Señor, de que tú no te has olvidado tampoco de tu iglesia. Permítenos, Señor, permítenos, Padre, no afanarnos en las necesidades que podamos tener. Más bien, Señor, podamos tener especial cuidado en buscar tu reino, tu justicia, buscarte en oración, buscarte en escudriñar tu palabra, buscarte, Señor, en estar en comunión, los hermanos juntos, en armonía, Señor, como está escrito. Si bien es cierto, no podemos todavía estar físicamente juntos, pero creo firmemente, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, no a través de una señal de internet, no a través de una señal de televisión, sino que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos mantienes a todos unidos, a tu iglesia unida. Padre, decimos amén a tu palabra. Decimos, sí, Señor Jesús, ven pronto por tu iglesia. Decimos amén, Señor. Llenamos nuestro corazón de esperanza, llenamos nuestro corazón de tu palabra. Bendice a tu iglesia, papito amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén al Señor.